Y nos acompaña el doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Jaime, buenas noches, gracias por estar aquí. Matías, muy buenas noches. Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Católica. ¿Todo bien? Hago clase ahí, sí. Todavía, tengo buena memoria. Aunque no salía en mi torpeo, me acordé. Hoy, anoche, para serle bien franco, leyendo antes de dormir las noticias del diario de hoy, como uno lee los diarios del día anterior, me quedé pegado en un titular, era el Mercurio, que hablaba sobre, el título era bien power, decía, exámenes médicos pueden tener diferencias de precio de hasta 8 veces según la clínica. Me fui al detalle y le voy a poner el caso, que esto es gracias a un estudio que hace la superintendencia, o sea, no es un estudio al voleo ni mucho menos, este es el explorador de precios de la Superintendencia de Salud. Por ejemplo, pone varios casos, por ejemplo, en el caso del examen de sangre, este es una hemograma, para la clínica Red Salud de Providencia, ese examen 3.685, 3.600 pesos. Clínica alemana, 29.100 pesos. Clínica Las Condes, 25.600 pesos. Más o menos todo es así, mamografía, en fin, mucho. Explíquenos por qué pasa esto. Lo primero que hay que entender en esto, Matías, es lo siguiente. Los exámenes de laboratorio, los medicamentos, la cirugía, no son un bien normal. Hay una asimetría de información con quien prescribe, con quien hace la indicación. Mire, paciente mío, hágase mejor los exámenes aquí porque yo tengo... O sea, hay una asimetría que hace que las personas no se comporten como sería un mercado de commodities normales y dice, a ver, ¿cuánto está el Nescafé aquí? ¿Cuánto está? Lo voy a comprar donde es más barato. No es así. Pero lo esencial es esto. En realidad, la ciudadanía, las personas, no son sensibles al precio de los bienes de salud. ¿Cuánto es el precio de lista en este comparador de la superintendencia? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale? Entonces voy... A lo que es sensible estrictamente es a cuánto dinero tiene que sacar de su bolsillo al copago. Cuánto tiene que sacar de su bolsillo para pagar determinada prestación. Eso es interesante, porque alguien puede decir, ¿pero de qué está hablando el doctor Mañalich? Si acaba Matías de leer los precios, pues. 3.685 contra 29.000. Ese es el precio lista. Lo que pague una persona va a depender de los seguros que tenga, ¿no? La ISAPRE, un seguro complementario. O sea, puede ser perfectamente que una persona que se hace un examen, ¿sí? Un hemograma de 3.000 pesos, de precio de lista en un lugar y en otro lugar 27.000 pesos, en realidad la persona pague exactamente lo mismo, 1.000 pesos, voy a decir. Claro. ¿Por qué? Porque el resto, como tú dices, está cubierto por la ISAPRE, por FONASA, por los seguros, de manera tal que la gente no es sensible al precio final, es sensible solo a lo que tiene que sacar de bolsillo. Y eso tiene su lado oscuro porque ha conducido a una inflación desenfrenada en salud, que por lo demás es el motivo esencial de la crisis de la ISAPRE y podría ser el motivo esencial del fracaso de los seguros complementarios en el futuro. ¿Por qué? Porque no hay ningún incentivo para ahorrar, para ser eficiente. En el pasado, ahora los precios de la ISAPRE por los 3 dictámenes de la Corte Suprema están fijados, la forma de reajustarlos, qué sé yo. Pero en el pasado, la ISAPRE veía, mire, esta clínica o este lugar me subió tanto el precio, se lo traspasaba al cotizante. Le decía, a partir de este año, 31 de marzo, el precio le sube X. ¿Qué es lo que el costo para la ISAPRE, independiente del margen, sí, el costo había subido? Hay algunos elementos del costo, no del precio, de un examen de laboratorio, como está en el informe, que efectivamente son diferentes en distintos lugares. O sea... Pero hay algo que me explique, doctor Mañalich, que un hemograma, no sé el grado de complejidad de un hemograma en cuanto al trabajo de laboratorio que hay detrás, pero usted me lo dirá, o una mamografía, ¿hay algo que me explique que valga 7 veces, 6 veces más? Por eso digo... O sea, si yo tomo este vaso con agua, hay una parte que está exagerada acá, que efectivamente corresponde al costo de la prestación, que puede ser diferente, un poquito diferente, en un lugar u otro. El ejemplo de mamografía. Este mamógrafo es un mamógrafo digital, o sea, toma el examen directamente en ¿sí? digamos, en digital, o es un mamógrafo analógico que toma una placa. Ya. Hay una diferencia entre los dos muy importante en la calidad del producto. Ya, ahí se entendería. La persona que toma la mamografía
cáncer de mujer, muy importante, la tecnóloga médica que toma ¿qué capacitación tiene? Mayor precio, más capacitación. La persona que informa la mamografía, o sea, el radióloga experta, sí, claro, formado en Estados Unidos, no sé dónde, que ve y dice, mira, aquí yo veo esto, lo otro, hay que hacer una avión. Esa persona. Entonces, es un commodity, claro. No es commodity. No es commodity, ni la máquina, ni el que toma el examen, ni el que lo informa. Ni los costos generales que hay que distribuir en todos los exámenes. O sea, si yo hago millones de exámenes, puedo distribuir el costo de la Altrobot, de lo que fuera, en muchos exámenes. Claro. Pero si hago pocos exámenes y el cartridge para hacer un examen determinado trae 50 muestras y producto de que tengo pocos exámenes, gasto todo el cartridge en 20 exámenes, bueno, no. Ya, ahí se entienden diferencias. Se entiende. Pero el motivo fundamental de lo que estamos hablando... Pero ceteris paribus, usted que es profesor de economía. Sí. Ceteris paribus, ¿hay alguna posibilidad? O sea, con todas las variables, homogeneizamos todas las variables. Cada uno de los prestadores, voy a decirlo en un lenguaje impropio a lo mejor, segmenta, descrema su mercado de acuerdo a la capacidad de pago de la persona que tiene al frente. ¿Pero qué quiere decirme? Que en la clínica A, si yo voy a esa clínica y usted va a la misma A y tenemos seguros distintos sobre la mamografía o sobre el hemograma... No, el precio de lista va a ser el mismo. ¿Ya? Lo que vamos a pagar va a ser diferente. Si tengo un seguro... Pero lo que quiero decir es que las personas que van a un recinto asistencial del mundo privado, estamos hablando, porque en el mundo público está todo fijado los precios por FONASA. En el mundo privado, ¿no es cierto?, las personas van a una clínica de este segmento, el precio que va a pagar por un examen que a lo mejor no tiene tanta diferencia con una clínica que está 4, 6, 10 cuadras en otro lugar, termina siendo distinta porque se segmentan los mercados. Independiente de que a lo mejor me costó menos llegar, que el estacionamiento, que todo eso, o que está cerca de la estación del metro, que hace una diferencia en el precio. Yo lo creo. Bueno, pero todo esto nos cuenta una película bien del terror, porque está dejando gente afuera de los servicios. Está encareciendo, o sea, es un círculo vicioso. Es decir, yo voy a suponer que yo tengo un seguro, tengo un ISAPRE, y vamos a suponer que tengo un seguro complementario, y por lo tanto yo voy a pagar el máximo. O sea, pago muy poco, pero voy a pagar ese precio más alto, y va subiendo el precio, pero después lo que va a pasar, sin que me cuente, es que va a subir mi ISAPRE y va a subir mi seguro complementario, y eso va a hacer que me cobren más caro, y es un espiral infinito. Es una espiral que es muy... Bueno, ya tenemos la crisis de la ISAPRE por esta razón. Esta es la razón de la crisis. ¿Y no lo regularon? Usted tuvo 2 veces ministro. ¿Pudo hacerlo? Hubo mucho intento de regular esto, leyes que descansan en el Parlamento, pero aquí pasamos a otro tema. Hay un problema crucial que limita el avance en todas estas materias, incluso en las listas de espera, que es este. El sistema de salud tiene que ser un sistema completamente estatal en su financiamiento, tiene que haber un seguro único de salud, un super FONASA, que es la idea del actual gobierno y que se sigue insistiendo en esa idea, ¿no es cierto?, las minutas que circulan en el Parlamento. No se ha abandonado. O tenemos un sistema de multiseguro. Mientras esa discusión no se resuelva, cosa que es compleja, no se resuelva, llevamos 15 años en esta discusión, no se resuelva, cada uno de los opositores en el Parlamento le dice al otro, yo no te dejo avanzar ni un milímetro porque eso va a afirmar tu modelo. Y en definitiva, vivimos lo que vivimos con la Corte Suprema, que es que, señores, dijo, ustedes no quieren legislar, legislo yo. Pero cuéntenos su testimonio. Fue 2 veces ministro de Salud usted, este tema lo entiende, lo sabe, lo intentaron abordar, ¿por qué no lograron? Mientras usted explicaba, me recordó un tema de los notarios, que es imposible lograr entrarle a un gremio muy cerrado, aparentemente ahora se está avanzando. Aquí, ¿hay algún gremio que esté defendiendo esto porque se interesa en que lo que a mí me tocó vivir es que cuando se hizo un intento de reforma de ISAPRES, ¿no es cierto?, que pasó de la Cámara de Diputados a la Cámara del Senado, al final se paralizó la discusión y, en mi opinión, eso se debe fundamentalmente al lobby de la industria de ISAPRES, que fue miope, perdona, ninguna alusión personal, fue corto de vista, digamos, en el sentido de que no alcanzaron a ver que si no se resolvía, el negocio, la actividad se hacía inviable, como está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? En que ¿Usted se los dijo? ¿Usted habló con ellos? Textualmente. Lo dijimos en todas las comisiones, lo dijimos en todas partes, pero
el Parlamento es una cosa muy compleja siempre. Ya, pero usted entiendo que tuviera un seguro de segundo piso, hablar en algún momento, un sistema más general, tratar de hacer algo intermedio. Algo que se ha renovado, un plan único de salud, un precio único, con un fondo complementario entre los distintos aseguradores para que si a ti te toca, comillas, alguien que tiene más gasto, yo desde mi seguro público-privado te paso plata, como ocurre hoy día en el auge. Mutualizar. Mutualizar eso. Eso es un proyecto que ahora está revitalizado por el actual gobierno, que quiere hacerlo. ¿Y a usted le parece bueno? A mí me parece absolutamente imprescindible. ¿Y su sector? Usted fue ministro del presidente Piñera 2 veces. ¿Su sector se allana a conversar este tema? Yo creo que después de la catástrofe que se ha vivido con las ISAPRE y el riesgo que ocurren los seguros complementarios de salud, los seguros colectivos el año pasado perdieron plata. 10 millones de chilenos están asegurados con un seguro complementario. O sea, allí hay la FONASA quiere seguros complementarios para sus modalidades de cobertura complementaria. Supongo. Pero el problema es que la inflación que están viviendo los seguros complementarios también, que se debe a esto que estamos hablando desde el principio. O sea, a que no hay ningún esfuerzo de los prestadores por ser más eficiente en el uso de sus recursos. Voy a poner un ejemplo de la pandemia. La pandemia significó crear por decreto, en un estado de excepción constitucional, un sistema único de salud, privado, público, mutual, todo junto. Y usted necesita este examen, se lo hace ella. Usted necesita este respirador, se lo hace ella. Y fijamos el precio. Y efectivamente... ¿No es desincentivo la inversión ahí a que hay un mamógrafo de última generación? Voy a seguir con el ejemplo. Hoy día la capacidad instalada para hacer exámenes hemograma a un costo muy inferior, a un precio muy inferior al que tenemos, permitiría que las listas de espera realmente se resolvieran mucho más rápido, porque la capacidad está, los pabellones están, los cirujanos están, los mamógrafos están. O sea, no se necesita hacer una tremenda inversión, se necesita gestión y coordinación. Y política. Y eso pasa por una decisión política. O sea, vemos ante nuestros ojos que 1 de cada 3 chilenos muere mientras está en una lista de espera. Vemos lo que está pasando con la lista de espera. Eso se podría resolver con mejor gestión. No digo totalmente, pero se podría ayudar mucho a que realmente avanzáramos en esa materia. Pero no llega a la decisión política. Y si no llega a la decisión política, no llega a la decisión financiera. Piense usted que en el mismo diario que usted menciona, matutino, se decía esta semana... Mercurio de hoy, lunes. El de ayer o el de anteayer... decía que la DIPRES estima que la pérdida en programas públicos es de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares que la DIPRES reconoce que es plata botada a la basura, sobre todo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué no tomamos decisiones? Saquemos estos dineros de acá y pongámoslos acá. Hagamos que... todas las clínicas, hagan mamografía. Está tocando un tema muy profundo, muy serio, porque yo voy a ir un poquito a 2 o 3 días atrás, cuando vino aquí la coordinadora del PNUD, y habló de muchos temas, pero uno de los que me quedó dando vuelta es que la ciudadanía está alegando... Segundo lugar. Está alegando que la política no está resolviendo. Y está premiando, por suerte, ojalá los políticos lo entiendan bien, los candidatos, está premiando a aquellos que son capaces de ponerse de acuerdo. Un factor. Sumo, pensiones, 15 años, lo mismo que dice usted de la salud. El ministro Marcel, junto con el senador Coloma, que piensan distinto en casi todo, el senador Galilea, logran ponerse de acuerdo y hacer un programa para, Matías, en enero, sacar adelante pensiones. Hace 4 años. ¿Usted se juntaría con el ministro con el presidente Boric? Hace 4 años hay un acuerdo de los empleadores para poner en cada trabajador un 6% más de cotización. 4 años, multiplica. 4 años por 12 meses. ¿Cuánta plata es esa? ¿Cuánto ahorro menos? Que podría haberse estado ya a disposición de la ciudadanía? No está, porque no hay un acuerdo político. Entonces, a mí me parece que estamos perdiendo oportunidades muy importantes y que la ciudadanía va a reclamar. El informe del PNUD dice, ¿por qué no cambiamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no cambiamos? En el informe del PNUD, segundo lugar de importancia, acceso a la salud. Si todos en Chile decimos, mire, hay vacuna y vamos a priorizar las vacunas, pero esto va a ser igual para todos. No tenemos ninguna lista VIP,
el presidente de la República se vacuna de COVID cuando le corresponde y todos lo ven que es cuando le corresponde y no haciendo pitutos, la gente dice esto está bien. Pero si ve que se saltan las listas de espera, porque hay compadrazgo, que los papeles... Eso genera una angustia y una insatisfacción gigantesca que está presente en el informe del PNUD. Sí, me quedé dando vueltas. Usted dice si tenemos la capacidad instalada y usted dice, usted a ese hospital, esa mamografía, usted a esa, ¿va a haber incentivo a que el hospital de punta de nuestro país traiga el último mamógrafo e invierta? Decís, ¿para qué? Si no voy a poder competir. Me estoy poniendo al lado de ellos para tratar de entender. O sea, estamos hablando... ¿Desincentivo a la inversión? De una crisis sanitaria tanto más grave que la de la pandemia del COVID, que es las listas de espera. Es una pandemia. Y en ese sentido, yo no sé cómo debe ser la política a largo plazo, pero lo que sí entiendo es que los pacientes no pueden esperar más. Que con Ricardo Soto tienen que marchar, como ocurrió hace 2 días atrás. Hace 2 días. Mujeres que vienen a decir, hasta aquí nomás llegamos, porque no, la ley de cáncer no es. Para que te contraentiendo la mirada social que usted está haciendo, que es importante, la mirada país, global, ¿no es cierto?, que de un grupo chico. Sí, no es excluyente. Quiero pedirle otro análisis, no que compita con el análisis de la necesidad social o masiva, sino que puede producirse un desincentivo a traer la mejor tecnología disponible si usted homologa precios y fija precios para todos. O sea, siempre va a haber instituciones que van a correr ese riesgo de la, comillas, mejor tecnología disponible, y lo pongo muy entre comillas porque hay muchas tecnologías que simplemente agregan costo y no agregan valor. ¿Y con los precios hubiera llegado a la mamografía digital? De todas maneras, o sea, lo que significa tener un registro, comparar la mamografía, a ver, hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, miramos las juntas, todo eso, ¿no es cierto? Los minutos que significa cambiar la placa del mamógrafo, el riesgo de radiación, de contaminación. Déjeme hacer una pregunta política. Cuando usted conversaba con el presidente Piñera estos temas, que fue propietario de una clínica Las Condes, o sea, conocía, era un empresario de ADN empresario. ¿Qué le decía con estas ideas tan socialistas que usted está planteando? Bueno, duré los 4 primeros años de gobierno, duré 1 año en el segundo periodo, él me llamó para ser ministro de nuevo. Pero cuando conversaban en el tete a tete usted estos temas, le decía, ministro Mañalich, si usted no entiende nada, No. O sea, la relación con él, conmigo, con él, era extraordinariamente fluida, respeto mutuo. Quiero recordar, a propósito de lo que tú dices, en sus discursos, ¿cuál es la ley más importante que él dijo una vez que había promulgado? La ley contra tabaco. Una ley de salud que disminuye el pago a Hacienda, que significa muchos conflictos con quienes cultivan tabaco, etcétera, muchos conflictos. Sin embargo, él estima que esa es la ley más importante. Lo que él hizo desde una mirada, como tú dices, de bien común respecto a la pandemia. O sea, la plata... Es que la urgencia se venía encima en todo el mundo. mundo. Nadie gastó lo que Chile gastó proporcionalmente a su ingreso. Nadie tuvo los resultados que Chile tuvo. Nadie tuvo las vacunas como Chile las tuvo. Nosotros subimos de 900 camas con respiradores a 4.500. Pero conversó alguna vez con el presidente Piñera, porque es interesante esto, porque él probablemente es el sinónimo de un empresario y que estuvo en la salud también. ¿Conversó alguna vez este sistema de seguro único? Pero sí, una propuesta de él. Y estaba de acuerdo. Por supuesto, una propuesta firmada. Entonces, ¿en su sector no lo acompañaron a usted? O sea, en particular, el lobby de las ISAPRES significó un freno. Y después el lobby, voy a decir así, de los trabajadores de la salud pública para que no hubiera hospitales concesionados. Y así, suma y sigue, lobby. Captura. Que desgraciadamente el Parlamento no arbitra bien. Y ahí estamos discutiendo los retiros de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con castellano antiguo, nuestros políticos, yo soy político también, pero nuestra clase política no tiene coraje. No tiene coraje para decir esto no. Teníamos 3 temas, pero nos gastamos en este porque este me pareció particularmente interesante y profundo. Creo que la gente en su casa lo hace pensar también. Pero deme una pincelada sobre el tema de la viruela del mono, el Mpox, que es alguien dice, puede ser una pandemia nuevamente, puede llegar a distintas partes del mundo. A ver, ¿a qué nos atenemos y cómo enfrentaría usted este tema? El virus de la viruela del mono no es buena persona. No sé si se va a convertir en buena persona alguna vez, pero no es buena persona. Y lo que quiero decir con esto, que tiene una tasa de letalidad tan alta que tiene una posibilidad muy grande de matar a quien infecta
antes que esta persona pueda transmitir masivamente a diferentes... ¿COVID? ¿Ah? ¿Más que el COVID? Mucho más, 10%. El COVID ahora estamos en menos de 0,1. Entonces, en ese sentido tiene una dificultad biológica, como pasa con el ébola, como pasa con el anta, etcétera, ¿no? Mucha mortalidad, poca dispersión. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tiene razón en el sentido de que desde el virus que tuvimos hace 2 años, hubo una mutación y este virus es más contagioso que el anterior. Y ha decretado esta emergencia de importancia internacional, ESPI, Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, para decir, ahora yo como OMS tengo atribuciones para la frontera, las vacunas, esto y lo otro. Yo creo que Chile está bien preparado. Nosotros dimos examen respecto a Mpox hace 2 años, se pusieron las vacunas que correspondían, hay vacuna para esto, se hizo la educación que corresponde y pasó como una ola suavecita. Creo que hubo un fallecido en Chile. Pero leí hoy día que es relevante, más allá que cada país se proteja a sí mismo, que los países sean solidarios para ir a África a vacunar y atender el problema allá. Evidentemente que es algo que no pasó con el COVID y no lo aprendimos del COVID, y que cada uno al final se rascó con sus propias uñas, en fin. Pero en ese contexto, a la pregunta, yo creo que es poco probable que esto se transforme para Chile en una cosa parecida al COVID, que estemos encerrados. Hay que lavarse las manos. Las personas en situación de riesgo que son portadores del virus HIV o que, en fin, o que son inmunosuprimidas, tienen que vacunarse. La vacuna está en Chile, la trajo el Ministerio de Salud, Gineo se llama, y una referencia importante, nosotros nos vacunamos desde hace muchos años contra la viruela antigua, ¿no es cierto? Porque ese virus se extinguió, pero las personas que fueron vacunadas, estamos hablando que tienen 48 años o más, probablemente tienen algún nivel de inmunidad producto de esa vacuna contra este virus del viruela del mono. Algo que sirve a ser más viejo. Usted lo ha dicho. Jaime Mañalich, un gusto como siempre tenerlo aquí. Gracias. Le va muy bien.